A ver, vamos a ver aterosclerosis. Primerito voy a dibujar acá, está bien, una arteria normal. Este huequito por donde pasa la sangre, ¿cómo se llama? Luz. Pero también en latín, ¿cómo se dice? Lumen, ya está, ya, muy bien. Ese es ateo. Atero. Vamos a ver solamente esa enfermedad. ¿Está bien? La arteriosclerosis es una enfermedad. Arteriosclerosis es una enfermedad de la capa íntima de las arterias. Pero la aterosclerosis es un tipo especial de arteriosclerosis. La arterioesclerosis le puede dar a cualquier arteria, en cambio la aterosclerosis solamente da ¿en quiénes? A las arterias Arterias grandes y ¿no? medianas. La atero, solo las grandes. Y se caracteriza por la aparición de un ateroma. ¿Qué es un ateroma? Una placa de grasa. Así de sencillo. Una placa de grasa. ¿Qué grasa? Colesterol. ¿Qué tipo de colesterol? LDL. ¿El famoso colesterol? Malo. Ustedes no le van a decir colesterol malo, ¿cómo le van a decir? LDL. El LDL se forma a partir del exceso de ácidos grasos libres. Y el exceso de ácidos grasos libres se forma a partir de ¿qué? ¿De las grasas del chicharrón que como? No, de triglicéridos. ¿De dónde vienen esos triglicéridos? ¿Ah? De las grasas. ¿De qué? No, nada que ver. No son de grasas, son de azúcares refinados. Eso tienen que comprender. Los azúcares refinados son el problema. El azúcar blanca, las harinas. Sí, pues buenazo, pero ahí está, pues, ¿no? Tu placa de ateroma. Picarones. Se fue el partido, Picarones. Ya, entonces, vemos acá, chicos, la placa ateroma. El ateroma, entonces, es una placa de grasa. Entonces, ¿por qué una placa de grasa va a generar tanto problema? Bueno, esto ocurre, ¿saben por qué, chicos? Porque no es una placa de grasa blandita, es una placa de grasa cristalizada. Doctor, pero el LDL no es grasa, ¿cómo se cristaliza? Para que el LDL se cristalice necesita dos cosas. Necesita, glucosa, los cristales de azúcar de glucosa lo cristalizan. Y lo segundo es los ROS, la oxidación. El LDL cuando se oxida, lamentablemente se cristaliza. Por eso en el dibujo ven cristales, ¿no? ¿Los pueden ver? Bueno, es un sur, ¿no? Se llaman. Entonces se ven cristales. Esto es por LDL oxidado, por ROS o por cristales debido a glicosilación, glucosa. Esta es la razón por la cual los pacientes fumadores hacen placas de ateroma. ¿Qué cosa produce el cigarro y el vape? El humo del cigarro y el vape. ¿Qué produce? ROS, ¿cierto? ¿Cierto? Especies reactivas de oxígeno. Y los ROS oxidan al LDL generando, ¿qué cosa? Cristales de LDL. ¿Por qué los diabéticos hacen cristales de LDL? Por la glucosa. Porque la glucosa, exactamente con el LDL, cristalización. ¿Comprendieron? Muy bien. Doctor, ¿qué hace un LDL adentro? Porque el LDL sirve para nutrir músculo esquelético. Pero acá lo que está debajo en una arteria es músculo esquelético o músculo liso. ¿Por qué demonios está entrando? Hay una sola razón. El endotelio está quemado. El endotelio está enfermo, está loco. Está permitiendo el pasaje de LDL a un tipo de músculo que no se nutre con esto. ¿Por qué el endotelio está enfermo? ¿Cómo se llama a la enfermedad del endotelio? ¿Disfunción endotelial? ¿La han escuchado o no? ¿Por qué se enfermaría el endotelio? Son dos los factores principales. El humo del tabaco vape, ¿cierto? Y lo segundo es la hipertensión. ¿Comprendieron? Eso va a generar un endotelio alterado. La disfunción endotelial entonces va a generar lamentablemente este gran problema. ¿La atero? En la aterosclerosis O sea, la disfunción del endotelio. Va a generar que entre LDL donde no debe. Ok. ¿Cierto? Doctor, pero así como entró se puede salir. Chicos, cuando se cristalizó ya no sale. Si se cristaliza ya no sale. Rusi, pregunta. Se cristaliza y por eso se forma la placa. La placa no se puede formar si no hay cristales. Porque si entra el LDL normal, puede salir normal. Pero si se convirtió en cristales ya no sale. ¿Y se cristaliza solo por hipertensión y No, se cristaliza por diabetes o por los ROS. Por glucosa. O por glucosa. O por glucosa o por ROS. Ustedes decidan si tienen los dos al mismo tiempo. Entonces, la disfunción endotelial hará que el LDL cristalizado
se retenga. Entre en lugares que no deberían ser. Exacto, como por ejemplo las placas subendoteliales de las arterias. Hasta ahí todos entendieron. Bien, el endotelio, el subendotelio, tú das al reduceo. ¿Por qué solo sería La HDL no cristaliza, no puede reaccionar ni con los ROS ni con la glucosa. Buena pregunta. Ahora, hay algo más. Esto de acá, esta placa es un tejido anómalo, ¿cierto? Y los tejidos anómalos tienen la capacidad de inducir inflamación. Las células circundantes se ven aplastadas y rotas por culpa de los cristales. Cuando una célula revienta, libera ácido araquidónico, ¿no? Cuando libera ácido araquidónico, ¿qué libera también? Prostaglandinas, exacto. ¿Eso va a inducir qué cosa? Inflamación. Esto ocurre en un día, por lo tanto no va a haber inflamación aguda. Si no va a haber inflamación, por lo tanto no van a venir neutrófilos, sino van a venir macrófagos. Y los macrófagos van a llegar acá, los ven ustedes, cerca a la placa ateroma y la van a intentar fagocitar. ¿Van a poder? ¿Ah? Exacto, el macrófago se come y van a morir, pero antes de morir se han transformado llenos de grasa cristalizada por dentro a lo que se conoce como células espumosas. Células. Ya está. Listo, células espumosas, ¿no? ¿Entendimos? Sí. Muy bien. Una pregunta. ¿Las células espumosas van a morir? Sí, muy pronto. Pueden hacer necrosis. Cuando hagan necrosis, van a llamar más macrófagos. Eso va a hacer que la placa crezca. Crezca por dos cosas, por los cristales y por la inflamación alrededor. Es una desgracia. Bien. Hay dos formas de que se forme la placa. La placa concéntrica, en la cual vemos aquí en este ejemplo. Miren la placa de color azul que he puesto. ¿Ven? Los cristales. ¿Sí? Esta placa es concéntrica. Cuando venga la sangre, mi puño va a ser un eritrocito. Va a pasar, ¿cierto? Esto va a seguir haciéndose cada vez más pequeño porque la placa va a ir creciendo, ¿no? Entonces el lumen puede terminar de este tamañito. Y luego más chico y más chico. Estas placas concéntricas demoran mucho en dar síntomas y por eso se le conoce como placas estables. ¿Comprendido? ¿Sí? Las placas estables Pero eso no sería parecido a una estenosis. va a producir una estenosis a la larga. Todavía no lo es. ¿Te das cuenta, no? En algún punto va a ser muy pequeña y un eritrocito no va a pasar. Tito. ¿En esta placa hay colesterol y triglicéridos también? Solo colesterol LDL. Cristalizado. ¿Comprendido? Los triglicéridos son un preludio del LDL, es un precursor. ¿Sigo? Bien. ¿Qué pasaría si es que esto ocurre acá nomás? Si la placa ha ocurrido acá y se forma una placa amorfa en esta zona. ¿La placa es concéntrica o es excéntrica? Excéntrica. Las placas excéntricas tienen una característica. Recuerden que este es un vidrio. Mi puño es un eritrocito. ¿Está viniendo? Puedes desprenderlo. Golpeó el vidrio. ¿Qué va a pasar con la placa? Se va a romper. Las placas que se van a romper se conocen como placas inestables. Y las placas inestables se van a complicar con ruptura de placa. Y la ruptura de placa solo va a llevar a algo, a que se desprenda esto, y cuando se desprenda las plaquetas van a sentir el vidrio y van a generar la cascada extrínseca, se va a formar un trombo. Si esto ocurre en una arteria que irriga un órgano, como el cerebro o el corazón, va a haber un infarto. Dime tu pregunta. ¿Cómo era? ¿Dónde te quedas? Estoy viendo estable y inestable. Bien, mira la forma del dibujo. En la estable es concéntrico, es cerca al centro, circunda todo el centro. La placa crece así. En la inestable crece en un polo, es excéntrico, fuera del centro. ¿Comprendido hasta ahí? Ajá. Mi puño es un eritrocito. Aquí va a pasar y pasó. ¿Te diste cuenta? Mira acá la luz. Mi puño es un eritrocito. Viene, golpea y rompe el vidrio.
¿qué va a pasar con la placa? ¿Qué pasa cuando se Se rompe el rompe. vidrio con algo? Se rompe. Se rompe la placa. Ruptura de placa. Y la ruptura de placa va a abrir un hueco aquí. Y al abrir un hueco y va a dejar pedazos por acá. Mejor lo dibujo acá al costado, lo que pasa. ¿Está bien? Profe, en estable concéntrica y ¿cómo se dice en estable? Excéntrica. Excéntrica. Lo voy a poner acá al costado, ¿está bien? Excéntrica. Y acá es concéntrica. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Se cree? Bien, acá al costado vamos a dibujar lo que sucede. Bien, vamos a escribir lo que pasa con una placa rota. La placa está rota, hay vidrios por todos lados. Por aquí hay células, ¿no? Sí. Las células, las plaquetas, cuando sienten vidrio, ¿han hecho el experimento ustedes en... ¿Cómo se llama esta vaina? No lo han hecho, ¿no? Sí, sí. No han hecho experimentos nunca, qué pena, ya. Qué triste, güey. Cuando una plaqueta, tú pones tu sangre, te sacas una gota de sangre y lo pones en una placa Petri o en una portaobjetos, esperas unos segundos, 30 segundos más o menos, y va a formar un coágulo. La plaqueta siente el vidrio, activa la vía extrínseca. ¿Qué creen que va a pasar acá cuando siente este vidrio? Igual. Va Lo a mismo. activar la Lo va a vía acumular. extrínseca. Un trombo. Ese trombo está ocluyendo, ¿no? Ese trombo va a dar un infarto. O cardíaco o cerebral. Hasta ocular, reteniente. Depende de qué arteria grande sea la que tenga el ateroma. ¿Dudas? Ni una. Acá, Lucy, ¿alguna? ¿Se entendió? Sí. ¿Qué es peor, tener una placa estable o inestable? Inestable. A la larga, el estable también te va a dar problemas, pero te va a dar más tiempo. Ujú. Doctor, ¿existe alguna forma de disminuir esto? No se ha descubierto todavía. ¿Se ha descubierto cómo detener el proceso? Enlentecerlo sí, detenerlo todavía no se descubre. Lo que se hace es normalmente poner un tubo de fierro y que se abra. Ese tubo se conoce como stent. ¿Comprendieron? Muy bien, listo. En las inestables, pues, no hay otra forma. ¿Dudas? El stent se puede poner cualquier tipo de vaso, o cualquier tipo de... Obviamente, estas son arterias grandes o pequeñas. Grandes. Por lo tanto, puedes verlas y se pueden. ¿Comprendiste? No vas a poder porque no existe aterosclerosis en chiquitas. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. ¿Dudas, Salomón? El lumen solamente va a disminuir en estable. El estable disminuye el lumen y nada más. Oye, doctor, pero ¿y si esto es un órgano que requiere un montón de sangre? ¿Cuándo va a dar problemas? Cuando el lumen sea más chico que un eritrocito, ese día va a dar problemas. Pero va a pasar un montón de tiempo. Claro, porque el paciente debe ser... Sí, es chiquitito, pero y las arterias son grandes. Imagínate que sea la aorta. Tienes Para que reduzca. 40 años, ¿cierto? Sí. Pero existe. Una más chica, la ilíaca. Igual el eritrocito pasa. Aguanta, ¿no? Oye, yo he visto una placa de 2.5 centímetros una vez. La ilíaca mide 3 centímetros, ¿ya? 2 centímetros de placa. Esa pierna está Enorme. endurecida. Quedó solamente un área de 2 milímetros cuadrados. En 2 milímetros cuadrados entran 80.000 eritrocitos. ¿Sabes cuál es el problema? Que comenzó a hacerse excéntrica. Ay, no, pobrecito. ¿Qué es lo peor que te pase? Que las dos sucedan. Mm. Ahora, imagínense que este paciente, que obviamente es un obeso, diabético, fumador, vapeador, no quiera dejar de hacer eso. Se va a morir. Ya fue. Paliativo. ¿Entendieron aterosclerosis? No puedes hacer paliativo porque la bendita enfermedad tiene forma de curarla o detenerla al menos, pero no la quiere hacer. Cachetada. No puedes hacer. ¿Ah? Paliativo no significa no hacer nada. tienes que hacer Doctor, algo. ¿se puede curar o enlentecer? Enlentecer el proceso. Las estatinas han enlentecido el proceso, pero no lo detienen. Otra pregunta que se tiene que hacer es, chicos, en el proceso de ruptura de una placa, ¿ya? El órgano va a tener un infarto, ¿sí o no? ¿Sí? La próxima simulación va a ser de eso. ¿De qué es? Cuestionario, simulación. Perdieron. ¿No es preeclampsia? ¿Ah? No, es infarto miocardio, si no recuerdo.
Si es infarto de miocardio, esta es la fase fisiopatológica. Deben estudiar la ruptura y sus complicaciones de la ruptura. Ese es mi consejo. ¿Ya? ¿La Dudas ruptura se llama? y sus complicaciones. Pues. La ruptura puede pasar varias cosas. Bien. Ha sido un gusto. Oh, falta valvulopatías. Sí, ya. Espérense, el primer meme del día. Profe, ¿cómo estoy? No, este no.